Desde pequeños buscamos comprender el mundo, nos cuestionamos sobre cómo conocemos lo que conocemos. El conocimiento es una construcción humana que surge a partir de la manera en la que nosotros comprendemos el mundo. El conocimiento no se limita únicamente a la parte teórica, sino que tiene su función práctica, ya que a través de este podemos actuar, adaptarnos y sobrevivir en nuestro entorno. Las reflexiones sobre el conocimiento y el ser se pueden abordar desde dos perspectivas, el idealismo y el realismo. Ambos enfoques filosóficos han influido considerablemente en las discusiones ontológicas acerca del ser y la realidad y epistemológicas sobre la manera en la que hemos adquirido el conocimiento a lo largo de la historia. El empirismo es una corriente filosófica que considera la experiencia sensorial como la fuente principal del conocimiento. Los empiristas creen que todas las ideas provienen de la experiencia. Por el contrario, el racionalismo sostiene que el conocimiento verdadero se obtiene por medio de la razón y el pensamiento lógico y no de los sentidos, y que existen las ideas innatas. Por su parte, Kant unifica el empirismo y el racionalismo por medio del idealismo trascendental, reconociendo que no todo el conocimiento proviene de la razón ni de la experiencia. Por medio de su postura filosófica, afirma que existe un límite fundamental del conocimiento y que no es posible acceder a la realidad absoluta. En el escenario 3 nos encontramos con el escepticismo, Nietzsche y la crítica del lenguaje. El escepticismo es una corriente filosófica que duda de la existencia del conocimiento verdadero y objetivo. Por otro lado, Nietzsche sostiene que el conocimiento no es una verdad eterna, sino una invención humana. Según él, el lenguaje que usamos para pensar y comunicar no refleja la realidad, sino que la transforma en metáforas, simplificaciones y acuerdos sociales. Por eso, lo que llamamos verdad no es más que una ilusión compartida, útil para convivir en sociedad, pero lejos de ser una representación fiel del mundo. En este sentido, Nietzsche nos invita a desconfiar de las supuestas verdades universales y a reconocer que todo conocimiento es parcial, condicionado y profundamente humano. En el escenario 4 nos encontramos con las ciencias sociales, interpretación, hermenéutica y los tres mundos de Popper. A diferencia de la ciencia natural, las ciencias sociales se ocupan de fenómenos humanos donde el sujeto y el objeto de estudio comparten la misma naturaleza. Por eso no buscan verdades absolutas, sino comprensión. Karl Popper propuso que la realidad se compone de tres mundos: el mundo físico, el mundo mental y el de los productos de la mente. Las ciencias sociales se ubican en el segundo, donde lo central no es medir, sino lograr interpretar. Así el conocimiento social se construye desde la historia, la cultura, la subjetividad, usando la hermenéutica como herramienta clave para entender el mundo humano, este mundo en el que vivimos, que se interpreta y se hace hermenéutica a través de lo que se piensa. ¿Sabías que para Marx las ideas no cambian el mundo, pero las condiciones materiales sí? En la ideología alemana, Marx critica a Hegel y a los jóvenes hegelianos. ¿Por qué? Porque para ellos la historia se explica desde las ideas, pero para Marx no. Lo real es lo importante, es cómo producimos, cómo trabajamos, cómo vivimos. Marx propone el materialismo histórico. La historia no es un cuento de ideas, sino una lucha de clases. Cada etapa, esclavismo, feudalismo, capitalismo, nace y muere por contradicciones materiales. Así Marx supera la ideología alemana, no basta con pensar en el mundo, hay que saber transformar. En el escenario 6, a comienzos del siglo 1901, el Círculo de Viena propuso una revolución científica. Construir un lenguaje lógico que eliminaría toda idea sin base empírica o verificable. Su enfoque, llamado empirismo lógico, unía la lógica con la observación. Si una palabra no describe un hecho comprobable, debe ser eliminada del lenguaje científico. Por eso teorías como el psicoanálisis fueron rechazadas, ya que no se pueden verificar. Wittgenstein al inicio apoyó una visión con su Tractatus, donde decía que solo podemos hablar con sentido de lo que se puede representar lógicamente. Lo demás es mejor callarlo. Aún así cambió de opinión. El significado de las palabras no está en su lógica, sino en el cotidiano. Así nace la idea de los juegos del lenguaje, diferentes contextos, diferentes sentidos. El escenario 7 nos habla sobre el falsacionismo. Esta es una teoría planteada por Popper para poder refutar una idea científica y comprobar su validez, o por el contrario, perfeccionar su teoría. Un ejemplo es la afirmación de que todos los cuerpos son negros. Puede ser falseada
ya que existen cuervos blancos. Por ejemplo, la afirmación de que el amor es una fuerza invisible que todo lo puede, no puede ser refutada ya que no lo podemos demostrar. En este escenario también encontramos la crítica al principio de la inducción por parte de Popper. Él plantea que una teoría científica no puede basarse en una experiencia particular, ya que esto carece de lógica y coherencia. En el escenario 8 hablamos sobre cómo la sociología aporta al conocimiento científico. Varios estudiosos nos detallan que esto no está basado solamente en investigaciones, sino que se basa en historia, cultura, intereses de la humanidad. En este escenario también vemos la idea de Kuhn, donde nos informa que en la ciencia normal generalmente se estudia un paradigma. Sin embargo, cuando este paradigma entra en crisis es que nacen las revoluciones científicas. Es decir, si no hay una anomalía no va a existir una revolución científica. Finalmente encontramos el discurso posmoderno. Aquí se critica cómo la ciencia se ha transformado a través de la tecnología. Sin embargo, se ha condicionado bastante bajo relaciones de poder y pérdida de credibilidad en la información o en los desarrollos que se brindan.